RJ입니다. Hola ARMYs, una ridícula de Jin les da la bienvenida. Hoy hablaremos de las presentaciones, premiaciones y la alfombra roja de los Mama y Melon 2020, que sin duda nos trajeron muchos momentos Namjoon para analizar. Comencemos con esta preciosa presentación de Black Swan que nos robó el corazón. Y sí, apenas fueron 13 segundos sobre el escenario, pero que nos dicen tanto acerca del Namjoon y el arduo trabajo y empeño que pusieron en cada movimiento. Creo que es la primera vez que vemos a Seokjin y a Namjoon mostrando tal estética, pues todos sabemos que para ellos el baile siempre ha sido un desafío. Hace algunos años, en el programa JTBC, Seokjin declaró: "Personalmente yo apesto en el baile, pero también Rang Monster. Rang Monster definitivamente es mi rival, mi eterno rival". 개인적으로 춤을 굉장히 못 추는데 랩몬스터가 또 팀에서 춤을 진짜 못 춥니다. 랩몬스터 제 라이벌이죠. Comentó también que mientras los otros miembros se encontraban ensayando una coreografía, él y Rang Monster estaban en una esquina practicando duro frente al espejo, porque los otros ya sabían a dónde moverse, pero ellos aún tenían que aprender los movimientos. 선생님 옆에 가 있고 저랑 랩몬스터 두 명은 이 옆에 거울 구석탱이에서. Sin embargo, aquí vemos al Namjoon en una postura perfecta, manteniendo la línea de sus cuerpos hasta la punta de los dedos. Al parecer, los eternos rivales se volvieron eternos aliados. Ambos lucían realmente hermosos, y aun cuando fuera parte de la coreografía, es maravilloso verlos observándose con atención en cada paso. Luego tuvimos este salto de Seokjin sobre Namjoon mientras este a su vez se deslizaba en el suelo debajo de Seokjin, que a simple vista podrían parecer movimientos sencillos, pero debemos tomar en cuenta que dichos pasos se realizaron sobre el agua y a una gran velocidad. Esta coordinación y precisión no se dan de la noche a la mañana, y no puedo evitar pensar la cantidad de veces que debieron tropezar y caer antes de lograr este majestuoso resultado. Y después de que Seokjin realizó su salto sobre Namjoon, inmediatamente voltea a verlo, y sé que da un giro completo que obviamente es parte de la coreografía, pero su mirada inicial es justo hacia Namjoon, como asegurándose de no haberlo golpeado durante su salto. Entonces llega la presentación de On, con esta introducción que recrea el video No, haciéndonos remontar a sus inicios. Esto me hizo recordar que durante el comeback previo al lanzamiento de Lights Goes On, cuando Jimin le pide a Namjoon que se presente, este dice: "Soy RM encargado de ser lindo en BTS". 안녕하세요. 방탄에서 귀여움을 맡고 있는 아래입니다. Jimin le dice: "Eso es diferente de lo que escuché, dilo otra vez". Y les prometo que creí que esta vez Namjoon diría: "Soy RM, líder de BTS". Pero en cambio dijo: "Soy RM, a cargo de ser súper lindo en BTS". 다시 얘기해 주세요. 방탄에서 초귀여움을 맡고 있는 아래입니다. Mostrándonos una confianza que evidentemente no tenía en sus inicios, donde cubría su rostro con enormes lentes oscuros. E indistintamente si pensamos o no que este cambio es influencia de Seokjin, me alegra el corazón ver que Namjoon finalmente sabe que también es lindo. Además de su trabajo y esfuerzo en cada presentación,
el Nanjing también nos mostró su ternura sobre el escenario. Y no voy a decir que el Nanjing usó ropa de pareja en la presentación de Dynamite, pero me resultó muy lindo ver que ambos usaban saco celeste, resaltando entre el negro y el rojo que usaban los demás miembros. Tanto en los Mama como en los Melon, nuestros niños arrasaron con todo. Mejor grupo del año, álbum del año, canción del año, artista del año, ícono mundial del año, mejor grupo masculino, mejor video musical, elegidos por los fans de todo el mundo, y su grito de agradecimiento también fue consistente. 아미 사랑해요. 아미! 아미! 소리 질러! 아미! 예! Y claro, los chicos no podían dejar de enviar a Yoongi su cariño. Namjoon dijo, Hyuga Hyun, mejórate pronto. Y Seokjin agregó, tienes que venir para mostrar una verdadera presentación. El Nanjing siempre en armonía completando la frase del otro. 슈가 형, 빨리 하세요. 너가 와야 진정한 퍼포먼스가 된다. Al recibir el premio Ícono Mundial del Año, Namjoon nos deja en claro su prioridad diciendo, primero quiero mencionar a nuestro mundialmente guapo Jin, por supuesto. I'd like to have a little shout out to our worldwide handsome Jin, of course. Luego agregó, y también primero quiero mencionar a nuestro ARMY Global. Pero lo siento Namjoon, ya no puedes decir que somos primero, pues ya dijiste que primero está Jin. And also first, I'd like to shout out to our worldwide armies. Cuando salieron a recibir el premio por canción del año, Jimin estaba junto a Namjoon, pero es Jin quien le acerca el premio. Y aunque Jin pensó volver a su puesto, Jimin le cede su lugar para que continúe junto a Namjoon. Y al parecer el Nanjing nos ha revelado un saludo especial entre ellos. Y cuando recibieron el premio Popularidad de los Internautas, Seokjin agradeció una vez más a ARMY, indicando que por los otros premios tienen mucha gente a la que agradecer, pero por este es solo gracias a ARMY, que los eligió y votó por ellos. 나왔었는데 이 부분에서는 정말 아미에게 너무 감사드린다고 얘기하고 싶고요. Seokjin dijo, aparentemente todos los fabricantes de chocolate del mundo se han ido a la quiebra. Namjoon rápidamente pregunta, ¿por qué? Y Seokjin responde, porque ARMY es demasiado dulce. 초콜릿 공장이 망했다고 하더라고요. 왜요? 아미들이 너무 달콤해서. No puedo dejar de mencionar cómo observa Namjoon a Seokjin mientras da sus agradecimientos y cómo salieron abrazados a recibir el premio de Artista del Año. Y también quiero destacar que si bien el Nanjing no estuvo lado a lado en cada fotografía que circulaba en las redes, gratamente nos encontramos que sí lo estuvieron en la mayoría. Durante la alfombra roja, el Nanjing nos demuestra una vez más que el micrófono es una buena excusa para tocarse discretamente las manos. Pudimos ver también que cuando el Nanjing está cerca, ni los tapabocas son capaces de ocultar sus sonrisas. Namjoon abrazando a Seokjin, más que un concepto, es algo que sencillamente sabemos que ocurrirá. Y por supuesto no iba a dejar de mencionar la nalgadita que le dio Namjoon a Seokjin en plena alfombra roja. Al parecer nuestro Namjoon no puede dejar las manos quietas.
Si les gustó, dejen una manito arriba y suscríbanse para más contenido Nanjing. 아직도 여전히 나 손키스를 하네요.